Esta es la serie de peregrinos que llevamos hasta ahorita. 9 secciones hemos visto, hoy vamos por la número 10. Le voy a pedir nada más que le eche un ojo a los temas, la temática que hemos estado viendo en estos últimos 3 meses. Llevamos ya de estar con peregrinos, hoy cumplimos 3 meses. Han sido nuestros temas: herencia segura, sufrimiento y gozo llama la atención, cómo estuvo hablando eso. Actitud en el sufrimiento fue otro que fue un tema vinculado. Y hoy vamos a estar hablando de uno que se llama preparados para sufrir. Hablaba con una amiga, también con mi cuñada, y les decía, si hay algo lo que definitivamente no somos, o sea, no estamos queriendo hacer, es poner nombres atractivos para que la gente diga, uy, ahí fijo regalan carros. Ahí yo voy y yo me pego un premio a la lotería. Porque este tipo de títulos, si usted sabía a lo que venía hoy, usted probablemente no vino pensando en que hoy va a salir fondeado de dinero o bendecido, prosperado en victoria en un sentido tradicional a como se puede haber hablado en iglesias en otros momentos. Hoy vamos a ver una historia, y es la historia de un chaval que se llamaba John Peyton. Vivió hace como 150 años, fue un misionero inglés a lo que hoy se llama Vanuatu, o Vanuatu, si quiere pronunciarlo, que es una isla, set de islas si se quiere, un archipiélago en el Pacífico, como entre, digamos, cercano a Sydney, más o menos, Australia, relativamente cercano. El punto es que hace 150 años el señor sale de misionero a una zona que era conocida por una característica principal: caníbales. Había caníbales en esa zona. De hecho, los otros 2 misioneros que habían llegado antes de él eran 2 personas que habían sido comidas por caníbales. Ese había sido su resultado final. John Peyton, a pesar de eso, sale con su esposa y llegan, y al final de cuentas tienen un ministerio fructífero por una gran cantidad de tiempo, unos cuantos años. Pero eventualmente su esposa queda embarazada. Y después del embarazo, recuerde, 150 años en el Pacífico, una isla del Pacífico. Después del embarazo y de tener al bebé, a su niño, ella comienza a tener fiebre, comienza a tener altas fiebres y eventualmente fallece. Unos días después de que fallece la señora, fallece el bebé también. Y John Peyton estaba desarrollado el sistema de cementerios en esa zona en ese tiempo. Con sus propias manos le toca cavar las tumbas de su esposa, de su hijo. Y después de esto, todavía le quedaban más sufrimientos por llevar. Los caníbales, estaban ahí los caníbales, recuerden que estaban presentes, y en algún momento lo quieren llegar a atacar a la zona donde sabían que él estaba, y le toca literalmente subirse a un árbol. O sea, él tiene que salir corriendo de su casa y subirse a un árbol para evitar el ataque que viene, y le toca pasar una noche entera ahí. Imagínese una noche usted entera en un árbol de mango esperando a ver si se lo van a comer o no se lo van a comer. Y en todo esto la pregunta era, ¿estaba John Peyton preparado para sufrir? Oramos. Señor, te damos te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos permitas, a través de la exposición de tu palabra y con un corazón dispuesto y la obra de tu Espíritu Santo, ser transformados, ser cambiados, y que podamos, Señor, ver tu claridad, tu gloria, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hemos estado viendo, como les decía, voy a para atrás un momentito solo para que podamos echarle un ojillo a las que hemos tenido hasta el momento, que son estas 9. Bueno, ahora sí, estas 9. Estas 9 nos han llevado a ver el tema del sufrimiento de diferentes maneras. ¿Cuáles han sido los puntos? Bueno, hablábamos de, en un momento inicial, que el sufrimiento genere gozo por las pruebas que usted está llevando. Pero después de eso también hablamos acerca de cómo sobrellevar el sufrimiento que la vida nos da, que viene, decíamos en varias ocasiones. No hay necesidad de ir a buscarlo, viene solito. O sea, no salga de su casa mañana pensando en ir a buscar el sufrimiento. Él llega por sí solo. Y en este contexto hablamos mucho precisamente de peregrinos, el título que usted puede ver ahí arriba. Peregrinos nos habló acerca de una persona que, a diferencia del concepto que tal vez tenemos, que es el que va a Cartago, o va a la Meca, o va a hacer el de Santiago de Compostela, o lo que sea, peregrino es simplemente alguien que está en una tierra que no es la propia. O sea, cuando usted ha salido del país, se le puede catalogar como un peregrino o un extranjero, que es otra palabra que Primera de Pedro utiliza. Y hasta el momento lo hemos ido viendo mucho de cara a llevar la camisa del cristianismo y, por ende, de frente a los terceros, recibir el rechazo, el insulto, la calumnia, por el hecho de que usted
se nota que no es de este lugar. Y lo vimos con las autoridades del gobierno, lo vimos con los criados y los amos en un contexto de siglo primero que tenía ese tipo de esquemas de producción económica. Hablamos de los esposos y las esposas, y hablamos de esa relación también. Y hace 2 semanas, la última vez que nos vimos, estuvimos hablando acerca de el sufrimiento en general, o sea, cómo sobrellevarlo de manera genérica, de manera completa. La semana pasada estuvimos en el desayuno con Renzo. Renzo habló del sufrimiento, no sé si lo recuerda. Renzo decía, cuando la iglesia se preocupó mucho por el sufrimiento y no por la enseñanza, le pasó lo que está pasando a Europa. Se murió la iglesia, o sea, está muriendo la iglesia, está decayendo. Cuando la iglesia no se preocupó por el sufrimiento y se preocupó por la enseñanza, ¿qué pasó? Lo de China. La iglesia más próspera en cantidad de crecimiento, a pesar del régimen opresivo, probablemente más fuerte que podamos encontrar hoy en día. Todo esto para decir que hemos estado analizando el sufrimiento y hoy queremos ver 2 partes específicas. Si usted tiene lapicero y quiere apuntar el esquema en la parte donde dice interpretar, vamos por este orden. En primer lugar, vamos a hablar del ejemplo de sufrir por la voluntad de Dios. Ese es mi punto A. Y en el punto B estaremos hablando de prepárense para sufrir. Así que, como siempre, con mi bellísima letra, yo voy a proceder a escribir este esquema para que usted lo pueda tener por aquí. Así que el A es el ejemplo. Gracias por el ish nuevamente. Y el B es el prepárense. Usted ahí lo puede apuntar en su hojita con toda la tranquilidad del mundo. Ejemplo y prepárense. Este ejemplo, vamos a leer el texto, pero el ejemplo es cómo Cristo funge como un ejemplo para nosotros en relación con el sufrimiento. Y el B es, ahora que usted vio el ejemplo, póngase las botas. Ya usted vio el partido, ya sabe cómo quiere jugar, ahora sí póngase los zapatos y pídese a la cancha a jugar. Vamos a leer el texto. Dice 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto en el pecado, para vivir el resto de su vida no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, borracheras, orgías, parrandas y idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Un pasaje largo y sobre todo difícil. Si usted entendió así de buenas a primeras ese pasaje de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados y que eran 8 en el arca, lo felicito. Porque tras una semana de estar revisando muchos de estos textos, comentaristas muy autorizados, todos dicen qué texto tan difícil. Martín Lutero dijo, posiblemente el texto más oscuro de todo el Nuevo Testamento. O sea, en pocas palabras, ¿qué están diciendo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Y como suele ser nuestra costumbre, lo vamos a dejar en un podcast, para no pasar aquí 2 horas viendo posibilidades, sino que lo vamos a llevar en el podcast que sale la próxima semana, para que usted hoy podamos ver algunos temas de lo poquito que está claro en relación con eso, pero no vamos a tener que entrar en profundidad. Dice el 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Usted tiene que decir, usted alguna vez analiza cualquier texto, sobre todo el texto bíblico, y la palabra con la que empieza el pasaje o el párrafo es porque, usted necesariamente tiene que preguntarse, ¿por qué qué? O sea,
Porque da razones, da motivos. Yo voy a ir al súper porque no hay huevos. Súper, buenísimo. Entonces, pero ¿cuál es la razón? O sea, estoy dando razones de qué. ¿Qué es lo que quiero decir en el 3:17, que es el que está justo antes? Si usted lo tiene en sus Biblias, que de paso sería muy bueno que usted hoy tenga su Biblia abierta porque nos vamos a mover bastante. 3:17 nos dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y luego dice, porque Cristo sufrió, y murió por los pecados una vez por todas. O sea, el 17 nos dice, hey, es posible que sea la voluntad de Dios que usted sufra. Uno, cual ya nos pone a veces a dudar de nuestras teologías. Uno. Y dos, pero es preferible hacerlo por algo bueno, por algo que valga la pena, no por algo malo. Versículo 17. Y el 18, entonces, en adelante no va a ser más que un ejemplo de cómo es sufrir por hacer el bien. El 18 nos dice que murió por los pecados de una vez por todas, justo por injustos. Es demasiado bueno porque simplemente es el ejemplo máximo de sufrimiento injusto. El que no tenía ningún acto negativo en su vida, ninguna maldad, sufrió por aquellos que eventualmente sí habían hecho cosas negativas. O sea, es la muestra máxima de algo que usted dice, eso es la mayor injusticia. Que a usted, que no hizo nada en el trabajo, lo pongan a pagar los platos rotos del amiguito que se jaló todas las tortas y al final de cuentas ese sí fue el problema. La injusticia, todos lo sabemos, veamos el caso sencillo. Cristo murió por los pecados una vez por todas y está hablando de la obra y quiero que lo desgranemos en 4 puntos. Si usted sigue haciendo puntos, puede escribir del 1 al 4. Número 1, sustitución. Número 2, suficiencia. Número 3, finalidad. Y número 4, resurrección. Sustitución, suficiencia, finalidad y resurrección. Sustitución es esta frasecita de acá. Dice que Cristo murió el justo por los injustos, ¿no? O sea, piénselo así, el que estaba bien por los que no estaban bien. Eso se llama sustitución. Algunos teólogos lo han llamado sustitución penal, sustitución en la pena, en la sentencia, en el castigo como tal. Pero sustitución penal, algunos lo han nombrado como el corazón del Evangelio. O sea, han dicho, en lo que dejemos de comprender el Evangelio de manera sustitutiva, dejamos de comprender el Evangelio cristiano. Ahora es todo un tema, porque hay algunos teólogos respetados que no les encanta la idea de la sustitución. Pero el punto básico es que en Cristo, lo que pasa en Jesús, a los ojos de la gente, es un chavalo hebreo, caminó por un cierto tiempo, dijo unas cosas que no tenía que decir usted en ese tiempo, si usted las dice lo crucifican, en efecto lo crucificaron, y después andaba un chorro de gente diciendo que había resucitado. Eso es lo que pasó a los ojos de la gente. Lo que el texto nos explica es que teológicamente, de acuerdo con la comprensión que tenemos del texto bíblico, estaban pasando muchas otras cosas. Lo que estaba pasando era que Cristo estaba tomando el lugar en la pena, en el castigo que nos correspondía a nosotros. Es decir, que el Dios, que es un Dios bueno y santo, veía la maldad del ser humano. Y eso decía, no podemos estar a cuentas. Piense usted en un juez de la República que vea la maldad del criminal y le diga, no, tranqui, no te preocupes, no pasa nada, andate. Ya comienzan las murmuraciones. Así son todos, así son todos. No, pero lo consideraríamos un acto negativo, ¿verdad? Lo consideraríamos un juez injusto, porque él está para darle a cada quien de acuerdo con sus obras. Entonces, Dios, que era un juez justo, que es un juez justo, no podía dejar pasar la maldad suya y mía. Y usted dice, pero ¿quién dice que yo tengo maldad? Y yo le digo, ¿en serio? O sea, nada más, de verdad. O sea, usted camina por su vida pensando que usted es bondad pura, alegría y luz. Con nada un angelito. O sea, con nada uno le ve como un brillo ahí alrededor. Si somos sinceros, ¿qué tanto mal hacemos? O sea, ¿qué tanto en general? Frente a las personas y ahora frente a Dios. ¿Qué decir frente a las personas? Pero imagínense frente a Dios. Entonces, no estábamos bien con Dios. Usted tira la piedra ahí en la calle y pregunta a un ser humano. Usted le pregunta si él está bien con Dios, el 90% de la gente le va a decir, sí, yo soy una buena persona. O sea, yo no mato y así. Ese no es el estándar. Ese es el estándar de Dios.
Dios no puso el estándar de, ok, si matan, ok, de ahí en fuera. O sea, si la pena tiene más de 12 años de cárcel, ya no. Pero si es menos de 12 años, se la juega, tranquilo. El justo por los injustos. Entonces Dios tenía que buscar una manera, quería por su amor, ya no por su justicia, buscar una manera de estar bien con las personas. Pero resulta que ustedes y yo éramos incapaces, porque ¿quién de ustedes sabe quién fue el último que vivió una vida perfecta? Que se levantó un día, ni siquiera una vida, un día perfecto. Es más, una mañana, una hora. No, es sincero, se está pecando en este momento, igual que yo, pensando que no se calle. Diga la verdad. Entonces, nosotros somos incapaces de llegar por nuestras propias obras al estándar de Dios. Nunca iba a pasar. La única forma de resolver ese dilema, de querer estar con alguien que mi justicia propia no me permite estar, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos, solo había una manera de resolverlo. Y era, o yo. Dios mismo tenía que hacer el juicio. Y entonces, voluntariamente aceptado, dice Primera de Pedro, escogido desde antes de la creación del mundo, Jesús es el sacrificio sustitutivo. Él en vez de nosotros, Él en vez de mí. Es ese cambio drástico. Usted dice, bueno, pero ¿por qué? Eso no es un acto injusto. No, eso no es una... Es decir, sí, es la injusticia mayor del mundo, de toda la historia. Nunca ha habido una injusticia como que Jesús muriera por nuestros pecados. Pero es la única manera de resolver esto. Y además, nadie lo obligó, fue voluntariamente. Él lo dice. ¿Qué dice Jesús en Juan 10? Nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. No lo hizo porque nadie lo estuviera obligando, lo hizo porque era la única forma en que pudiéramos estar bien con Él. La ira de Dios tenía que ser saciada. Usted dice, pero ¿cuál ira de Dios? ¿No era que es un Dios de amor? En enero vamos a hacer una serie de atributos de Dios y vamos y nombres de Dios y vamos a hablar acerca de si un Dios justo puede estar con ira, pero claro que sí. El justo por los injustos, sustitución, Él en vez de nosotros. Eso es número uno. Número dos, suficiencia. Suficiencia, véalo aquí, dice que murió por los pecados una vez por todas. Una vez por todas quiere decir eso, una vez por todas. O sea, quiere decir que no tenía que estar muriendo con frecuencia, que no es necesario sacrificarlo todos los domingos o todas nuestras celebraciones eclesiales, ¿verdad? No necesitamos resacrificar a Cristo. La única vez que lo hizo, bastó. Dice Hebreos, Él no es como los demás sumos sacerdotes, que tienen que estar haciéndolo con frecuencia. Una vez bastó. Ahora, la pregunta es si esto aplica a todos. O sea, si todos seremos salvos, todos, o sea, llámese todos. Piensen todos los ticos, todos los que están en el mundo, todos los seres humanos, porque Cristo murió por todos, una vez por todas. La Biblia deja claro que no hay manera de que podamos tomar lo que se llama un pensamiento universalista, o sea que todos vamos a ser salvos por la obra de Cristo. Claramente que no, porque Jesús mismo dijo en varias ocasiones que muchos se perderían. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Así que no, definitivamente no. Esto es para aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él únicamente. Pero lo hizo una vez por todas, o sea, su sacrificio es suficiente. Si usted tiene dudas respecto de la suficiencia, hicimos un podcast, Diego y yo, como de 45, 50 minutos, en la serie de Colosenses acerca de la suficiencia de Cristo en su sacrificio. Puede revisarlo en nuestras redes sociales. Número 3, finalidad. Este es el que más me gusta, entonces lo voy a poner en morado. Finalidad. Dice, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. O sea, dice que Él se sacrificó, el justo por los injustos, para que su culpa fuera perdonada, para que su pecado fuera alivianado, para que la ira de Dios fuera mermada respecto de usted. Usted no fuera objeto de condenación. Y lo hizo una vez por todas, o sea, con un efecto para sus pecados pasados, presentes y futuros. No solo para los que ya cometí, pero el de mañana si lo cometo ya me voy para el infierno. No, pasados, presentes y futuros. Pero dice a fin de llevarlos a ustedes a Dios. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Y este punto es clave. Porque si usted pregunta en la calle, hola, es que viera que usted no está bien con Dios. ¿Cómo? No, sí, viera que usted no está bien con Dios. Ah, qué madre. Bueno, ¿usted le gustaría ser perdonado? Sí, claro. ¿Le gustaría ser justificado? Que Dios diga, no, vos y yo estamos tablas, tranquilo, no me des nada. Claro, todo el mundo le va a decir que sí. ¿Le gustaría que en algún momento ir al cielo? Claro, obviamente, el cielo es un actualismo, no hay problema, no hay bronca, no hay
nada, no hay que pagar la luz. Suena tonísimo. ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría? El 95% de las personas que conozcamos van a decir que sí. ¿Quién va a decir que no ante semejante oferta? Todo lo que trae. Pero esta es la diferencia entre un creyente y alguien que le suena muy tuanis toda la oferta del menú que le pueden ofrecer de perdón, justificación, salvación, no al infierno, sí al cielo. Esta es la diferencia. El fin de por qué Cristo hizo eso es para que estuviéramos cercanos a Dios. O sea, no lo hizo para que simplemente nos salváramos el bravo y pasáramos con 7.5 el curso de la vida, redondeado a 7. Lo hizo para que pudiéramos aspirar a llegar a lo que realmente vale la pena, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Entonces, a veces los cristianos estamos tan cómodos en nuestra salvación, en nuestra justificación, redención y otro montón de palabras provenientes del latín, que se nos olvida la finalidad. Y la finalidad es para que ustedes estén con Dios, llevarlos a ustedes a Dios. Como dice Hebreos 4, para que puedan venir confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, dice Hebreos 4, confiadamente al trono de la gracia. Pero a veces nos quedamos tan cómodos en que ya tenemos todo ahí listo, que no nos acordamos de que el fin real y que debe mostrar el propósito de por qué se hizo todo es para llevarnos a Dios. Esa es la razón de por qué. Si dejamos ir el propósito del acto, el acto como tal no sabe tan sabroso. Sustitución, suficiencia, finalidad y resurrección. Resurrección es el cuarto punto. Desde luego sabemos que la base de la fe cristiana está en que el Espíritu hiciera que Cristo volviera a la vida. Como decía Pablo en 1 Corintios 15, si usted vota la resurrección, vota el cristianismo. Como le dijeron a Lee Strobel desde la película del caso de Cristo, si usted quiere apuntar un arma al cristianismo, apúntesela al pecho. Y el pecho es la resurrección. Si usted quiere hablar en contra del cristianismo y probar que es falso y que es una tontería, que son un montón de babosos, pruebe que la resurrección no pasó. Sustitución, suficiencia, finalidad y resurrección. Parece muy poquito para haber pasado tanto tiempo en esto, pero es que es tan bueno, o sea, es tan básico para todo lo que hacemos, de todo lo demás. Hablamos de gozo y hablamos de vida y de gracia, sí, todo muy bueno, pero ¿cuánto no sale de esto? De estas dos líneas que estamos viendo aquí, estas dos líneas. Versículo 19. No lo voy a leer porque ese versículo es oscuridad y trae oscuridad a mi vida y yo soy luz. Dijo el sticker de WhatsApp. No, pero no lo vamos a leer porque es un barrial. Entonces, de ahí lo que podemos sacar, que parece tener sentido, es la referencia a Noé. Y si usted no ha leído la historia de Noé, por lo menos ha visto la película de Morgan Freeman, estoy seguro, en el que él le dice a Evan Baxter que le construya un arca. Y se lo dice poniéndole el despertador en 6:14 y mandándole un montón de tablas para que construya un arca y un perrito por ahí. El arca, recuerde, era simplemente el tema, la historia bíblica, no la de Dios Todopoderoso 2, es que era tiempo de, digamos, limpiar la humanidad de la maldad. Y Dios lo que hizo fue mandar un diluvio y salvar a 8 personas y un montón de animales. Básicamente esa es la historia del arca. Pero a Noé le toca construirla, no es que se la dan lista. No había arcas.com, sino que tuvo que hacerla con sus propias manos. Entonces, por eso dice, en los tiempos de Noé, mientras se construía el arca, 8 personas en total eran Noé, sus hijos, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Entonces, eso es lo que está claro. Lo que podemos saber de eso también es que Noé no la pasó bonito, como lo muestra la película de Evan Baxter. Le decían, baboso, ¿para qué está haciendo un arca si aquí no hay riesgo de lluvia? ¿No vio lo que dijo Max Mena en el meteorólogo? Dijo que no va a llover por 6 meses, tranquilo. Está haciendo un arca, no sea baboso. Y lo increpa. Eso dice el texto, Génesis 6, no me lo estoy inventando. ¿Para qué te vas a poner a hacer esta cosa? No seas baboso. Y lo increpaba por la fe en Dios. Y él y su familia eran 8 contra literalmente todo su alrededor. Y eso, el punto que podemos extraer con claridad de esto es que a los oyentes de Primera de Pedro, o los lectores de Primera de Pedro del siglo I,
les tenía que sonar común. ¿Por qué? Porque ellos están en la Roma, la iglesia perseguida por el Imperio Romano. Pedro escribe desde Roma, persecución, a las iglesias en Asia Menor, Turquía hoy en día, perseguidas, no todas, por el Imperio Romano, que el Imperio Romano era una maquinaria enorme, y ellos eran un poquito. Entonces deben haberse sentido exactamente como los 8 del arca de Noé. Era el mundo contra mí, todos contra mí, todos contra nosotros, somos muy poquitos, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces nos habla de un proceso de sufrimiento en el que las multitudes y las mayorías no parecen estar en la parte común del cristianismo, de la vida, en la fe en Dios. Que lo diga Cristo, que padeció solo. Todos lo abandonaron, les dijo él. Ustedes todos me van a abandonar, a mí me toca sufrir esta parte solo. En la última cena les dijo eso, y en efecto, esto padece solo, con algunos discípulos viendo como de largo, y las mujeres estaban de frente. Pero entonces, lo que podemos entender de esta parte es que el sufrimiento puede venirnos en minoría. Cuando estamos en poquitos, puede ser que nos toque padecer, no conociendo las mayorías, sino siendo las minorías, sino siendo la contracara del peso cultural. Y eso para nuestro siglo está comenzando a ser relevante, porque estamos comenzando a identificar en la América Latina, ya con más influencia en Europa sin duda alguna, el post-cristianismo, el colapso de la cultura cristiana, que no es lo mismo que la vida cristiana. La cultura cristiana es solamente cuando en la sociedad aceptamos algunos temas que el cristianismo establecía respecto de algunos principios de organización familiar, social y demás. Y estamos viviendo el momento en el que eso está dejando de ser relevante. Esa es nuestra generación la que lo está viviendo. Que vaya a Europa un día de estos. Vaya a Europa un día de estos y me cuenta cómo está la sensación general del mundo o de la ideología, de la serie de pensamientos cristianos en Europa. Y eso son años, y Estados Unidos, y de Estados Unidos a nosotros son un par de añitos más. Así que probablemente nuestra generación verá eso, el punto en el que dejemos de ser lo que por 1700 años hemos sido, desde Constantino, el emperador, hasta hace un siglo tal vez, que es la fuerza dominante a nivel ideológico, y seamos ahora la fuerza dominada a nivel ideológico en el ámbito cultural, lo cual aumenta la persecución, aumenta que la iglesia tenga que verse en situaciones que no recuerda ya cómo hacer, porque tiene siglos de no vivir bajo un esquema perseguido, al menos en el oeste. El oriente es otra historia, pero al menos en el oeste. Y lo haremos en poquitos, como Noé y como los 8 o 7 que lo acompañaban. Versículo 21. Dice que el arca simboliza el bautismo que ahora también los salva a ustedes, que no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, y que es posible mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí solamente voy a hacer un pequeño acápite acerca del bautismo. El bautismo dice ahí que ahora los salva. Usted debería hacer la pregunta, ¿cómo? Suave. ¿Qué quiere decir eso? Porque de ahí a doctrina católica de bautismo de infantes por aspersión son 20 segundos. O sea, ¿cómo que el bautismo los salva? Es posible por el acto del bautismo ser salvo. Por el resto de la Biblia parece mostrarnos con claridad que solo por gracia, mediante la fe, somos salvos. No por nuestras propias obras, ni por obras de nadie más. Entonces, podemos preguntarnos qué significa esto de que el bautismo también lo salva. Podcast de la próxima semana, porque ese texto también es oscuridad y yo soy luz. Básicamente el punto que podemos entender detrás de esto es el bautismo como lo que significa, como un acto simbólico. El bautismo es una manifestación externa de una realidad ya existente a nivel interno. Usted se bautiza para declarar algo, no para constituir algo. Usted se bautiza no porque a partir de ahí sea salvo, sino porque ya lo sos y lo querés manifestar públicamente. Es como esto, con todo respeto. Es como esto, ¿verdad? Es un anillo que no dice que yo me estoy casando hoy. Lo que dice es,
Yo soy un hombre casado. Y que, véanlo, nada más. Eso es lo que dice, básicamente. Así que el bautismo es algo que queremos celebrar. Muestra una vida del 3 y del 4 en el capítulo 4. Quiere revelar una vida de 3 y de 4. O sea, lo que dice es: yo quiero vivir de ahora en adelante una vida que se caracteriza por no lo del 3 y de haber dejado, como lo dice, el 4. Es simplemente una manifestación de realidad y de voluntad hacia adelante. Y por eso queremos tener bautismos como congregación. El aniversario de Nexus se celebra el 14 de julio, si Dios así lo quiere. Vamos a tener una actividad bien bonita, vamos a hacer una rendición de cuentas, vamos a hacer rendición de cuentas financiera, vamos a dar unos planes que vienen para el segundo semestre. Pero dentro de eso queremos celebrar bautizos. Si hay alguien que quiera bautizarse, porfa de hacerlo, levántenos su mano, porque nos encanta que el bautismo sea un acto consciente. Queremos en bautizar adultos, creyentes, conscientes de lo que hacen. Y para eso nos gusta tener un tiempo previo en el cual profundizamos en el Evangelio, en el contenido del Evangelio, y nos leemos un librito pequeñito de unas 600 páginas. Entonces no me preocupen. No, son como 40. Anuncio. El bautismo como una muestra, como un significado de una muerte espiritual y una vida espiritual. Y por último nos dice que esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo, tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y tratando de pensar qué quería decir esto con lo de que Cristo sea el ejemplo, lo único que pensé fue esto: que el sufrimiento que nos pueda llegar, que dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y luego da el ejemplo de Cristo como un ejemplo, diciendo que al final Él terminó incluso estando por sobre los ángeles, autoridades y poderes. Lo único que me puede venir a mí, lo único que puedo entender de esto, y usted compárelo con su comprensión del texto bíblico, es que los poderes están sujetos a Cristo, que las autoridades están sujetas a Cristo, que es posible sufrir por la voluntad de Dios. Es más, es común sufrir por la voluntad de Dios. Y Él no necesita pedir permiso a nadie para poder ejecutar su diseño de sufrimiento para los creyentes. Usted dice, pero ¿por qué sufrir? ¿Cuál es la necesidad? Mejor hagámonos lindos y no suframos. Es más lindo no sufrir que sí sufrir, ¿sí o no? Sí, es más lindo no sufrir que sí sufrir, cualquier día, cualquier lunes. Pero ya vamos a responder esa pregunta en unos minutos. Lo cierto es que Él logra ejecutar el medio porque todo está sometido. Entonces no hay nada que se le escape de su autoridad para poder realizar su diseño de sufrimiento para los creyentes. Punto A, Cristo como ejemplo. Punto B, prepárense. Aquí voy bastante rápido. Solamente quiero ver del 1 al 4 como un todo. Porque lo que me parece que Pedro hace, después de habernos hablado de nuestra relación de sufrimiento en relación con el gobierno, nuestra relación de someternos en temas con criados y amos, lo que puede, la relación matrimonial, el hacerlo de manera general, dichosos si sufren por causa de la justicia, de manera general, después de haber visto todo eso, él parece estar agregando una nueva causal de sufrimiento para el creyente. Y esa nueva causal es esto. Dice, a ellos les parece extraño que ya ustedes no los sigan a sus excesos y por eso los insultan. Vean 1, 2, 3, 4. Lo que dice es, en 2 patadas, ustedes antes vivían de esta manera y ahora ya no, porque cuando ustedes han visto este ejemplo de Cristo, ustedes también quieren apartarse de todo lo que Él en efecto se apartó. Y entonces ahora viven su vida, no para ustedes mismos, sino para, dice, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en el bautismo? Es decir, eso es, yo muero a mí mismo, bajo al agua, subo del agua, vivo para Dios. Ese es el símbolo del bautismo en 2 patadas. Entonces, dado que ustedes vivieron este proceso, bajaron y subieron, y ahora quieren entonces vivir una vida que es para cumplir la voluntad de Dios,
basta el tiempo que tuvieron antes de hacer ese bajonazo y subir. Basta el tiempo que desperdiciaron, dice el texto, haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados a ese montón de cosas: desenfreno, pasiones, borracheras, orgías, parrandas y idolatrías abominables. Por ser una lista que Pedro hace, pudo haber metido aquí una serie de otro montón de cosas. Aquí tiene como un contenido de índole sexual, como de fiesta, pero, ¿sí, verdad? Por ahí va. Pero, no sé por qué fue gracioso, pero ok. Gracias. Pero el punto final de cuentas es, como usted dijo, man, yo la verdad no quiero seguir en esa vida, sus amiguitos de la fiesta y el mundo tuanis y del birimbim y el wiri wiri, para ponerle un término bien tico, y del wiri wiri, ahora te dicen, ¿de qué, man? Ya no vas a seguir en esa vara. Como no te las echabas tuanis hace unas semanas y ahora me vas a venir a hablar de esa paja de que ya vos no querés entrarle a las borracheras porque te llevan al desenfreno y te llevan a las pasiones. De verdad. De verdad, en serio, vos me vas a decir eso. Vos que te ponías para el chisme todos los viernes después del brete a darle duro a todas las... Ahora me vas a decir que ya no quieres escuchar esas conversaciones. Porque no te pongas en varas, no te pongas en varas. Eso es la nueva causal de sufrimiento que nos trae este pasaje. Es la causal de sufrimiento de, no, ya no quiero hacer eso. Y el mundo entonces, como en otro momento, te vituperió por llevar puesta la camisa, ahora lo hace en esa circunstancia específica. ¿Lo hace cómo? Lo hace por no querer continuar en lo que estabas anteriormente. Hablaba con una amiga y le decía que yo tomé la decisión por temas propios, ni siquiera por panderetada, nada más por temas propios, de que yo no quería entrarle a esto cuando estaba en el cole. Yo crecí en un colegio en el que tomaba mucho licor, pero así era como un deporte. Y me acuerdo, le decía que en momentos de vida he visto cómo eso en amarillo lleva después a esto en amarillo y a todos los demás, si se quiere. O sea, cómo es como una puerta. Tal vez no siempre es un mal en sí mismo, pero es una puerta. Y he visto momentos de mi vida personal en las que he dicho, qué dicha que yo no tomo guaro, porque en esto hubiera metido las patas, así, que hubiera estado completamente borracho, me hubiera ido, pero era de frente, sin tobogán y con jabón. Así que no, la Biblia no castiga tomar licor. Jesús tomaba licor por amor al Señor, pero la borrachera se dice, ahí no es. Y yo creo, en mi vida personal, creo que es por lo que pasa después de la borrachera. La borrachera en sí sola produce ciertas varas, pero la borrachera post es como, por algo hay un término que se llama goma moral. ¿Usted lo ha escuchado? No es la del licor, es la que usted hizo por el licor. Esa es la razón de la goma moral. Siempre pie de página. Aquí el punto clave es una nueva razón causal de sufrimiento en la vida del creyente. Y por último, nos recuerda algo que ya vimos en este libro y ya vimos en enseñanzas previas, que es que al final de cuentas hay uno que va a juzgar a vivos y muertos. Y no sé si usted lo recuerda, pero tenía que ver con el ejemplo que hace de Cristo, donde dice, que es lo que decía en el capítulo 2, que cuando tiraban insultos contra Jesús, Él no les tiraba un insulto de vuelta, sino que ¿qué hacía? Se entregaba a aquel que juzga con justicia. O sea, en dos patadas lo que está diciendo básicamente es, ¿sabe qué? Usted puede acceder a las autoridades gubernamentales nacionales. Es válido. Capítulo 2, versículo 13. Para eso están ahí los gobernantes. Para eso están ahí. Usted puede hacerlo, usted puede acudir. Pero si estos le fallan, en última instancia su causa no la revisa este juez. Para ponerlo en términos jurídicos, usted siempre tiene doble instancia. Cuando terminó el mundo terrenal, hay una instancia a nivel celestial. Y esa siempre va a juzgar con justicia. Usted no recuerda que vimos en ese pasaje, puede retomarlo en unos videos de los que hicimos hace unas semanas. Pero al final de cuentas el punto que está diciendo es, apliquen el mismo concepto que han utilizado con nosotros. Cuando los insulten y los ataquen por la razón de que usted evidentemente es peregrino, está en una tierra que no es la suya.
vive una ciudadanía que no es la suya. Usted no es costarricense en primer lugar, sino que levanta la bandera, y no es la blanco, azul y rojo, sino la de Cristo, en primer lugar. Cuando eso pase y lo insulten, su causa final la ve el que juzga a vivos y muertos, y lo dice en capítulo 1, con justicia y sin ningún tipo de prioridades. Cristo murió por los pecados una vez por todas, vimos el ejemplo, y el punto de este 4, versículo 1, si usted lo lee en Nueva Traducción Viviente, no sé si alguien tiene Nueva Traducción Viviente, pero si usted lo lee, utiliza la palabra prepárense. Prepárense de esta manera, nos dice en el capítulo 1, versículo 4, y por eso le puse así, prepárense para sufrir, porque lo que dice es, prepárense para que esto pase. Prepárese para en el momento en el que usted deje ciertas actitudes, lo vituperen, lo vacilen, le digan, ¿cómo? No, pero no me vengas con cuentos, si ya vos lo hiciste. ¿Sabe? A veces es más sencillo no haber empezado, porque luego cuando se ya empezó y luego quiere cambiarlo es mucho más complicado, porque sucede esto, 4 del 1 al 4. Ejemplo, prepárense para sufrir. Si usted quiere puede darle vuelta a su hojita, dice aplicar, y dice, la pregunta número 1 dice, ¿he sido llevado a Dios? Es una pregunta de una absoluta introspección, no tiene que compartirlo usted con nadie, excepto con Diego, en un quiz. No vamos a hacer quiz de esto, pero la pregunta es, ¿he sido llevado a Dios? Recuerde el morado, dice que Cristo hizo eso a fin de llevarnos a Dios, y la pregunta que está detrás de esa pregunta 1 ¿es de verdad? O sea, ¿realmente hay una transformación de vida en mí? ¿O tengo lo que hemos llamado en esta congregación una asociación denominacional? O sea, si yo voy y canto el alabaré, y me meto ahí y vengo bonito con mi mejor ropa el domingo y todo, pero en la práctica no hay ninguna realidad de mi acercamiento a Dios. Hago las acciones, pero no tengo una vida que realmente muestra este principio. Y vamos a responder esta pregunta. Si usted tiene un lapicero, llénela como quiera, como pueda. ¿He sido llevado a Dios? ¿Es esto real? Trate de no ver la hojita de los demás para que sea un ejercicio sincero. Bien. Usted dice, llevamos 44 minutos, hoy es un milagro. O sea, hoy vamos a salir en 44 minutos. Nunca antes visto. La respuesta es no. Lo siento. Vamos a hacer, ahí en la 27 sube y hay una calle paralela que va en la misma dirección, pero pues aparte, ¿no? Vamos a hacer un paralelo. Vamos a hacer hoy una salida. Y nos vamos a separar del contenido del texto per se y vamos a hablar temáticamente del concepto sufrimiento de manera paralela. Ya les explico por qué. Pero entiéndame que estoy saliendo del texto que usted está viendo en este momento. De hecho, incluso voy a salir de acá. Voy a ver la parte de aplicar. Y voy a enfocar esa segunda pregunta, a hablar del sufrimiento, más allá de lo que Primera de Pedro nos dice del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro está diciendo algunas cositas específicas con un enfoque específico. Recuerde, la iglesia perseguida en Turquía. Entonces hay un enfoque bastante claro. Pero hoy vamos a hablar de sufrimiento en términos más amplios a nivel de lo que el texto bíblico nos revela. Recuerden que Primera de Pedro nos ha dicho, entre otras cosas, que sufrimos por vivir la vida cristiana, porque el mundo no le gusta. Cuando digo el mundo me refiero a la gente que no son creyentes. No les gusta la vida cristiana, esa es la pura realidad. La gente lo detesta porque no, ¿para qué va a vivir así? Entonces, por ese tipo de cosas, se recibe un ataque. Esa es la razón por la cual escogimos este libro. Les comento.
escogimos estudiar este libro completo porque creemos que estamos en un momento en el que la iglesia tiene que prepararse para que esto sea cada vez más común en este siglo. Por eso escogimos este libro, para estar preparados para sufrir. Número 1. Pero también la razón por la que estamos haciendo esto, por la que estoy haciendo esto de separarme, es porque esta semana, entre 1.000.000 de cosas que tenía que hacer, tuve chance de conversar con muchas personas de la comunidad, ver temas de la comunidad que están pasando y entender que la comunidad está pasando por las familias están pasando por diferentes tipos de sufrimiento en sus vidas. Algo de lo bonito del rol, digamos, es poder acercarse a las personas y preguntarles qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué sucede con tu familia? Y pues eso es parte de lo que me motivó a hacer este esquema. Realidades como la siguiente: padres atribulados por la alergia de su hija. No está pudiendo comer casi que nada porque todo le da alergia. Y entonces, de hecho, hoy no están presentes. Una semana entera de pasar días en el hospital, en la noche. Noches en el hospital, esperando a ver si la inyectan o esperando a ver, ¿verdad?, cómo proceder. Entonces, complicadísimo porque la niña no puede comer casi que nada porque todo le está dando alergia. Si usted es papá, imagínese la preocupación de ver esa realidad. 1. 2. Una familia que la esposa está teniendo que, digamos, se movilizó físicamente a un lugar para poder cuidar de su hermana que está delicada de salud, y entonces está teniendo que lidiar con el hecho de que su hermana está muy delicada de salud estando fuera de su casa, ¿verdad? Lejos, porque la hermana está en otro lugar de este país, lejos de su esposo, lejos de sus hijos. Ya es suficientemente complicado una realidad de vida en la que usted está lidiando con su hermana delicada de salud y sin la impotencia, y todavía más sin tener a tu esposo ahí ese día en la noche cuando llegas, o a tus hijos, ¿verdad? Una trabajadora, temas salud, temas trabajo, una trabajadora que dice que está pasando por un tiempo durísimo en el trabajo, que está hastiada, que está lidiando con ansiedad los domingos en la noche, de cara al lunes, de cara a que ya me toca volver a trabajar a ese lugar que no quiero no quiero estar ahí. Otra trabajadora que comentaba que su jefe la está presionando para que renuncie, o sea, está haciendo todo lo posible para que renuncie, lo que se conoce como un despido indirecto. O sea, no te quiero despedir para no pagarte la diferencia, pero hago todo para que renuncies. Alguien que está con un hermano con un tema severo de depresión, nos decía, peleado con Dios, pasando por depresión, separaciones familiares. Hemos tenido como comunidad casos de divorcios de personas en la comunidad. Si alguien ha pasado por un divorcio, sabe que es un tema complejísimo. Situaciones económicas difíciles. Tenemos un núcleo familiar muy pequeño, compuesto por 2 personas, de las cuales ninguna está teniendo un trabajo a tiempo completo. Eso obviamente genera que la entrada de dinero sea baja. Y mi propia familia siendo víctima de intento de extorsión en las últimas semanas, como les comentaba, creo que hace 15 días, mi esposa. Y a sumarle a eso la realidad de el tren del tiempo y comenzar a ver a tu familia, los mayores, esto en general, y darse cuenta de que tus papás crecen como todas las demás personas y que avanzan en edad, en días, que llegará el día y al que ayer veías como tu héroe porque hacía todo, hoy está mayor. Y el que ayer te daba todas las direcciones de cómo llegar a cualquier lugar de este país, hoy no se ubica en escaso centro en si aquí hay vía para la izquierda o no hay vía para la derecha. Y todas esas realidades generan sufrimiento. Y entonces nos pone a pensar la gran pregunta que hace toda persona que esté sufriendo por causas que no son solo las de Primera de Pedro. Usted lo ve, aquí ya salimos de Primera de Pedro. La pregunta es, ¿por qué sufrimos? Usted se la tiene que haber hecho en algún momento de sufrimiento en su vida. ¿Por qué hay que pasar por estas cosas? Voy a intentar ir por esto lo más rápido posible. Número 1. Yo voy a intentar mostrárselo con el texto bíblico, tanto como pueda. Razón número 1
de por qué el cristiano sufre, o por qué se sufre, porque comienzo con los no creyentes. Comienzo con por qué a veces un no creyente sufre. Número uno, para que vea a Jesús con lo realmente valioso que es. Punto número uno, para que vea a Jesús con lo realmente valioso. Está Jesús sentado, está esperando, llegan y le dice, viera lo que pasó, Jesús. Había unos galileos y los mataron, y Pilato mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios, que eso en el judaísmo era la mayor atrocidad del mundo. Y le dice, Jesús, ¿y eso qué? Y Jesús, siendo Jesús, yo imagino que hablar con Jesús debía ser una tigra, no hay otra manera de ponerlo, porque Jesús se les queda viendo y les dice, ¿y ustedes creen que esos galileos eran peores pecadores que el resto de los galileos para que les pasara eso? Todo el mundo se queda así, yo me lo imagino boca abierta, y Jesús les dice, ustedes vieron que estaban construyendo una torre ahí a la par de la sabana, una torre grandísima, y se cayó y mató como unos 13 chavalos. ¿Ustedes creen que esos 13 chavalos eran peores que todos los que estaban en Jerusalén en cuanto a su nivel de pecado? Y por eso a ellos les pasó eso. De hecho, el pasaje termina ahí. Y claro, ¿qué va a decir uno ante eso? Darse la vuelta e irse. El punto que está detrás es que a veces Dios permite el sufrimiento del no creyente para que esa realidad de sufrimiento lo haga ver su carácter pecador, su carácter de no estar bien con Dios. Voy a hacer un pequeño pie de página que no he dicho hoy y es clave. El cristiano peca. Cierro pie de página. Bajo ninguna circunstancia, cuando digo pecador me refiero a la persona que no ha nacido de nuevo, que no es realmente un cristiano de verdad, o sea, por transformación espiritual. Pero usted y yo pecamos, o tal vez usted no, es un santo, pero yo, hoy en la mañana, garantizado, cierro pie de página. Pero la intención es que el no creyente pueda ver su realidad de decir, ¿sabe qué? Yo merecía que me cayera a mí esa torre, porque yo pensé que esos madres eran muy malos y le pegaban a la mamá. Pero la verdad es que yo también merecía que yo estuviera ahí en la torre y me cayera a mí. Porque siendo sinceros, yo también no soy tan bueno como creo. Punto número uno. Es para que vean el valor. ¿El valor de qué? 3:18. Que Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos. Respecto de todos. Respecto de los que confíen en Él. Respecto de los que digan, parece ser que yo no puedo llegar al Padre, yo no puedo llegar a Dios Padre, si no es por qué, si no es por la obra de Cristo. Voy a poner todas mis fichas en la obra de Cristo y no en qué tan bueno era yo dándole regalos a mi mamá el día de la madre y dando comida los viernes al que necesitaba, y etcétera, etcétera, etcétera. Sino que mis credenciales para llegar a Dios es que ese chaval murió por mí y eso se supone que es suficiente. Yo voy a creer en esa vaina. Eso se llama confiar. Para que vean el valor, para que el no creyente vea el valor. Número 2. Sufrimos como creyentes. Híjole, esto va a estar feo. Sufrimos como no creyentes para recapacitar sobre nuestro pecado. Sufrimos como no creyentes para recapacitar sobre nuestro pecado. Que lo diga Diego Pródigo. Dije no creyentes, pero sufrimos como creyentes. Sufrimos como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, justificados, para recapacitar sobre nuestro pecado. Nótese que este sufrimiento no fue casualidad, ¿verdad? El uno no fue casualidad, no fue como que a Dios se le pasó lo de la torre, para que los otros pensaran, ay, yo sí que soy pecador. Igual, en este caso, tampoco es como que se le pasó. Y usted dice, pero ¿cómo recapacito yo como creyente por la realidad del pecado? O sea, por el sufrimiento que sucede. ¿De qué manera? Vea el caso. Esto lo podemos ver a la luz de Romanos 8, 18 al 23, pero no tengo tiempo para profundizar ahí, si no nos vamos muy tarde. El punto básico es este. Romanos 8 dice que la creación fue sujeta a corrupción. O sea, que no vivimos en un mundo edénico,
No que vivimos en un mundo, sí, fregado. Que hay tornados y hay males y hay un tipo de cosas. Creo que cualquiera que vea la realidad puede decir, sí, eso no parece ser el Edén. Pero después de eso, dice que eso es como causa de nuestro pecado. A causa del pecado que entró en el mundo, fue como una ola y pegó a todo. El pecado de Adán, por supuesto. ¿Verdad? Y todo, y todos, jodemos esa corrupción. Y la pregunta es, ¿pero por qué Dios toca lo físico para ver lo espiritual o lo interno, lo emocional? ¿Por qué Dios no toca lo emocional para ver lo emocional? ¿Cuántas veces usted conoce gente que se ha levantado un lunes diciendo, yo sé que estoy lleno de orgullo en mi vida, voy a proceder a ser menos orgulloso? Es más, Dios ponme pruebas de orgullo para que yo transforme. Yo sé que el egoísmo me está consumiendo, es la verdad. El que a mí el egoísmo me tiene, se levanta un martes diciendo eso. No. Pero ponga a alguien con una enfermedad seria un lunes para que comience a decir, Dios, ¿por qué esto me está pasando? Toque el físico, toque nuestros bienes materiales, toque lo tangible, para que vea como todos comenzamos a hacernos preguntas acerca de qué está pasando, qué estamos viendo, qué sucede. Ojo, vamos a ver vamos a ver varias causas. No todo es para que recapacitemos del pecado. Cuidado con esa paranoia eclesial. ¿Está sufriendo? Pecador. Diga la verdad, está pecando. Le dio vuelta a su esposa. Diga la verdad. Tribunales ahí en inglés. Terrible. Pero Dios en efecto puede ponernos a decir, como lo hizo el hijo pródigo un día, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy con todo esto porque me alejé del Padre. Estoy comiendo hoy lo que comen los chanchos. ¿Y por qué? Es que yo me alejé del Padre. Digo, voy a volver. Y el Padre lo recibe como habría recibido. Número 2, para recapacitar sobre el valor. Número 3, para acercarnos a Él. Para darnos cercanía. Hay un tipo de cercanía que Dios logra en nosotros por medio del sufrimiento. Este sí lo leo, 2 Corintios 1, del 8 al 9. Él dice todos los problemas que ha estado pasando. Pablo les dice, hey, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que pensamos que nos íbamos a morir. Perdimos la esperanza de salir con vida, dice el 8. Nos sentíamos como sentenciados a muertes. Y ojo lo que dice el 9. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Hay un nivel de cercanía con Dios, de confianza en Él, que si me las ponen todas maduras yo no logro alcanzar. Cuando me las ponen que yo creo que en serio me voy a morir, ahí yo digo, Dios, ahí te voy. ¿Es usted o nadie? Y a veces Dios nos quita todas nuestras fuentes de confianza de a poquitos hasta que en serio solo nos queda decir, ok, voy ahí. Nos quita los temas financieros, la cuenta de banco que se ve tan linda, que da tanta seguridad. Yo ahí, yo tengo 10 años de mi vida viajando todos los años. Y Dios, sí, como el hombre de la parábola que hizo un granero, ¿se acuerdan? Y lo llenó. Y luego dijo, voy a hacer otro. Y lo hago más grande. El hombre comenzó ahí a hacer trabajos inmobiliarios. Lleno ese granero y yo ahí me quedo. Y yo con eso ya vivo la vida. ¿Y qué dice la parábola? El Señor le dice, necio, si supieras que hoy te van a quitar la vida, ¿para qué estás acumulando tanto? Cercanía con Dios que solo se logra por medio del sufrimiento, esa confianza en Él. Hay una historia adicional, tal vez usted la conoce, Job. Job se le vienen encima todos los males. Job un día tiene esposa que lo ama, hijos, vacas y torres en la sabana. Y en un día se botan las torres, se le mueren las vacas en Nandayure y en la zona de Los Santos. ¿Ahí hay vacas? No, ok. Se le mueren todas esas vacas
los hijos se mueren y la esposa se vuelve en contra de él y le dice, maldice a Dios y muérete. Porque la verdad es que ya, o sea, solo falta el cuerpo. Y en efecto, ha seguido una llaga sobre el cuerpo, que se tienen que poner como brasas para que se le bajara el dolor. Usted dice a Job diciendo, ¿pero qué es esto? Y Job, en efecto, expone su caso frente a Dios. Se para frente al tribunal y le dice, oiga, ¿cómo está la cosa? Yo lo servía a usted. Yo hacía sacrificios por si mis hijos habían pecado ese día, que Dios no se los tomara en contra. Y usted me tira toda esta vaina, pero yo era de los buenos. Y Job Dios después de muchas conversaciones de sus amigos y 40 capítulos, básicamente, Dios le dice, hey, voy a hablar yo un momento. Le dice, Job, cuénteme una cosa. ¿Dónde estaba usted cuando yo hice las estrellas? Y cuando yo le puse límite a los mares, ¿usted me ayudó a trazar hasta dónde llega el mar o cómo está la cosa? Y en 2 patadas le está diciendo, explíqueme cómo funciona el universo. Y le voy a dar su respuesta de por qué le está pasando lo que le está pasando. Dígame cómo se mueve cada átomo y usted es digno de recibir mi respuesta, porque usted está a mi nivel de poder gobernar el universo. Usted puede ser el gobernador del universo, pero como no podés, entonces qué pena, Job, no va a tener respuesta. Y Job, ojo lo que dice Job, el capítulo 42, que es el final, léase Job si puede, hoy, sí, lo he hecho. Job le dice, la respuesta pudo haber sido, ¿qué Dios tan pereza? Yo no quiero servirle a este Dios, yo quiero respuestas. La respuesta de Job es, yo antes había escuchado de ti, Señor, pero ahora te he visto con los ojos. Hay un sufrimiento que nos pasa de escuchar a ver, de oler a saborear. Usted y yo sabemos, usted tiene ya hambrita, que ya son casi las 12, es mucho mejor saborear que oler un pedazo de carne. Y nosotros seres humanos, oír es chiva, que nos cuenten cómo se ve tal cosa, pero qué bonito ir a verlo. Hay un tipo de sufrimiento que te atrae a él, para que dejes de verlo como lo que me contaban mis papás, como lo que alguien dice que es vivir con este Dios, y lo veas con tus propios ojos. Cercanía. Número 4. Nos conforma a Cristo. Hay un tipo de sufrimiento que nos hace semejantes a Él, o sea, que nos transforma el carácter, nos cambia a como un alfarero cambia su vasija, nos mueve. Dice Hebreos capítulo 12, si lo encuentro, capítulo 12 del 6 en adelante, voy a leer solo un par de versículos. Dice, el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Usted es papá, usted sabe de lo que estamos hablando. Y el papá le dice, sobre. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Quién es un hijo al que el papá no lo disciplina? ¿Y qué diríamos de ese padre? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, no son hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Nos transforma. La disciplina de Dios y el trabajo de Dios nos hace asemejarnos al carácter del varón perfecto que es Cristo mismo. Una amiga me cuenta, la que está viendo los temas del trabajo, está bajo un esquema de trabajo complicadísimo. Yo la entiendo porque lo tuve en algún momento de mi vida, que estaba bajo un esquema de demasiada presión laboral. No es agradable, no lo recomiendo, no sale bien, se le comienza a caer el pelo a uno. Y la amiga me dice, es que estoy complicadísimo, o sea, en serio estoy que quiero salir huyendo de ahí, o sea, no puedo encontrar el momento de no ir más, de incapacitarme por cualquier razón. Y yo le decía, mira Juanita, o sea, yo lo puedo entender, yo sé lo que es un domingo en la noche querer llorar para no ir el lunes a trabajar. Yo sé cómo se siente, la ansiedad que pasa por todo el cuerpo, no querer hacerlo, por el nivel de presión tan elevado, o el jefe tan lo que sea. Y le dije, mira, 2 cosas. Una, está bien que tengas un plan de acción, está bien que hables con las personas correspondientes y tengas un plan de acción de qué opciones tenés. Recuerde,
sufrir por sufrir, así como por el puro gozo, por la pura alegría de sufrir, no es el mensaje del cristianismo. No es como sufran porque sí. No, es sufran por las 4 cosas que estamos viendo, entre otras que tiene el texto bíblico. Sufran por el fin de acercarnos a Dios, de haber sido llevados a Dios. Pero le digo a mi amiga, está bien que tengas un plan, buenísimo, hacerlo, hablar con tu esposo, buenísimo, pero no desaproveches la oportunidad de encontrar gozo en Dios en medio de esta circunstancia. Porque, ¿sabes? Le decía, el día de mañana puedes cambiar tu trabajo y no vas a haber trabajado la posibilidad de decir, Dios, me urge gozo, me urge, porque cada día es una tortura, cada día yo no quiero ir a trabajar, me urge el gozo. Lo vas a dejar pasar si vos te vas mañana y no lo breteas. Pero ¿qué va a pasar si eventualmente perdés un hijo? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo transformás? ¿Cómo cambias de trabajo de esa manera si te toca perder un hijo? ¿Cómo escapás de esa situación? Y entonces, ¿cómo vas a poder encontrar gozo en ese momento si cuando la situación era mucho menos pesada que perder un hijo, no fuiste trabajada y transformada en encontrar descanso en el Señor, gozo en el Señor y poder encontrar resiliencia en medio del sufrimiento? Ustedes y yo vivimos en la cultura del cambio. Usted se le hace una marquita en la pantalla del celular, usted está llamando a iPhone de una vez para que vengan y nos traigan 3 iPhones nuevos y no sé qué. Hay un sufrimiento que nos lleva a conformarnos a Cristo. Hay un tipo de sufrimiento. Hay unos que es para el no creyente, para que vean a Cristo como valioso. Hay otros que es para que el creyente pueda recapacitar, ver su pecado y dar vuelta. Hay otros que es para generarnos con nosotros una cercanía como la de Job, que no hubiera sido posible si no hubiera pasado por ese nivel de prueba. Y hay otros que son para conformarnos al carácter y la imagen de Cristo. Así que ánimo como congregación, que podamos ver el valor de Cristo si sos un no creyente, que puedas recapacitar en tu pecado esta semana. Si no lo has hecho, podamos recapacitar en nuestro pecado, que podamos ser acercados a Él y que podamos ser hechos conforme a su carácter, porque qué padre no disciplina a su hijo cuando le corresponde. No sé si recuerdan, pero teníamos pendiente la historia de John Payton. ¿Qué pasó con Payton? ¿Estaba o no preparado para sufrir? ¿Qué hizo Payton? La respuesta es no. No, sí, claro que sí. Vean lo que le pasó a Payton. Está, acuérdese, es subido en el árbol de jocote, que hay en Vanuatu sin duda. Hay árbol de jocote, está subido, lo vienen a perseguir, es de noche, no hay electricidad pública. Debe estar, la luz de la luna es lo único que tiene. Y él comienza a pensar si está preparado para sufrir o no está preparado para sufrir. Porque sabe, hay cosas en la vida en las que necesitamos trabajar en frío lo que vamos a vivir en caliente. Es muy difícil mejorar su doctrina, su comprensión del sufrimiento cuando usted está en un sufrimiento pesadísimo. Es difícil y no es el momento. No me corresponde, digo, a mí, ante una situación de ultra sufrimiento de alguien de la congregación, llegar al hospital, por ejemplo, con Biblia en mano, a decir, bueno, vamos a repasar la doctrina del sufrimiento. No. ¿Qué corresponde en ese momento? Lloren con los que lloren, alegres y rían con los que ríen. Llorar con los que lloran. Eso es lo que corresponde en ese momento como comunidad. No es meterle un bibliazo y decirle, ¿cómo que estás triste? Ver el sufrimiento, nada que ver. Y a su vez, no hay ninguna indicación que nos diga que el sufrimiento no nos deba afligir. O sea, en ningún lado dice la Biblia, no lloren. En ningún lado dice la Biblia, no tengan lágrimas. En ningún lado dice la Biblia, no pasen cabizbajos por semanas, o por días, o por el tiempo que corresponda. La Biblia no nos niega las emociones. Nosotros no somos antilágrimas acá, bajo ninguna circunstancia. Pero el punto es que si como congregación trabajamos en la doctrina del sufrimiento
de previo, cuando lleguen los momentos vamos a estar más preparados para vivirlo. John Payton no fue su excepción. Dice: me subí al árbol, me quedé allí solo en la espesura. Las horas que pasé allí las recuerdo como si hubieran sido ayer. Oí las frecuentes descargas de los mosquetes y los gritos de los salvajes. Sin embargo, me senté allí entre las ramas, tan seguro como en los brazos de Jesús. Nunca en todas mis penas, mis sufrimientos, mis lágrimas, mi Señor se acercó más a mí y habló más tranquilizantemente en mi alma que cuando la luz de la luna parpadeaba entre aquellas hojas de castaño y el aire de la noche jugaba en mi frente palpitante. Mientras le contaba todo mi corazón a Jesús y leyendo el resto del diario, todo mi corazón era sus sufrimientos, sus luchas, sus tristezas, sus preocupaciones, sus miedos, todo. Solo, pero no solo. Si es para glorificar a mi Dios, no me resistiré a pasar muchas veces a solas en un árbol así, para sentir de nuevo la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su consoladora comunión. Y hace una pregunta que es clave para todos nosotros. Este párrafo que viene, por eso lo separé, es el esencial. Si eres arrojado de nuevo sobre tu propia alma, solo, completamente solo, en la medianoche, en el arbusto, en el abrazo mismo de la muerte, en la pérdida del familiar, en la dificultad de tu familia, tienes un amigo que no te fallará entonces. Tienes un Salvador que estará cerca. Es la pregunta que hace John Payton. Si no lo tenés, sería bastante bueno poder tenerlo. Y si sí lo tenés, sería bastante bueno acercarnos tanto que en ese día lo sintamos como que está aquí en la ramita. Por último, recuerde que los cristianos vivimos por esperanza. Y hay una esperanza que no podemos dejar pasar en medio de todo el sufrimiento. Quería cerrar con un versículo hoy. Vi 700 opciones de versículos para cerrar hoy. Y el que escogí es una esperanza de algo que no va a pasar mientras usted y yo estemos vivos en esta tierra. Es una esperanza de algo que está dispuesto para cuando Cristo venga. Y lo que significa y la realidad de lo que eso va a implicar. Es una esperanza que vemos en el Apocalipsis. Con esto cerramos hoy. Dice Juan, él está teniendo la visión. Juan el apóstol está teniendo la visión y ve hacia el final la nueva Jerusalén. Las cosas viejas pasaron, aquí está nueva ciudad, ve la tierra y dice: oí entonces una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y este es un versículo para el que sufre hoy, para el que no está trabajando en frío lo que tiene que preparar para mañana, sino el que hoy está sufriendo. Él enjugará en ese momento, después de la muerte de todos nosotros, después de la venida del Señor, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Oramos. Señor, te damos gracias por la esperanza que nos has dado. Gracias por tu Hijo que murió por nosotros de manera sustitutiva para que los que no podíamos llegar a Dios pudiéramos llegar a Él. Te pido que nuestra realidad no sea solamente los cheques de lo que recibimos, sino que sea un cambio drástico para saber que lo hiciste para llevarnos a Dios. Te pedimos, Padre, que estemos preparados para sufrir, sea porque nos hemos puesto una camisa diferente y ahora al público no le gusta, y por eso nos hablan, y por eso nos dicen y nos insultan. O sea, Señor, porque estás mostrándonos, si es en el caso de un no creyente, estás queriendo mostrarnos el valor de Cristo a través del sufrimiento ajeno o el sufrimiento personal. Y si somos creyentes, si somos hijos tuyos, Señor, si hemos sido nacidos de nuevo con vida espiritual, con ese deseo de conocerte, de ser acercados a ti, pues entonces, Señor, en ese caso, que sea porque nos estás queriendo acercar, porque nos estás queriendo transformar o porque nos estás queriendo hacer recapacitar, Señor. Examínanos, como le decía el salmista, Señor. Examíname, muéstrame, Señor, si hay falla alguna en mí. Y permíteme, Padre, con base en esto, vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, siendo transformado a la imagen de Cristo. Oramos por esta semana y oramos por las familias que mencionamos en estos ejemplos, Padre, y las que no mencioné o las que no nos han comentado, Señor.
que como comunidad podamos ser sensibles al sufrimiento de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros pares, Señor. Y que podamos, Señor, no decir solamente, quita de nosotros esta copa, sino que podamos decir como lo hizo tu Hijo, pero si es, solo si es tu voluntad, que se haga, Señor, tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.